Programa de la Secretaría. Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, rumbo a la prepa. Buenas tardes, muchachos. Sean bienvenidos a Escuela TV. Antes de empezar, permítanme quitarme el cubrebocas y guardarlo. Bueno, el día de hoy nos toca la asignatura de matemáticas, seguirlos preparando para esta nueva aventura que van a empezar. Antes que nada, permítanme presentar al maestro Ciel Domínguez Fuentes en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi nombre es Jesús Ramos Orozco y el día de hoy voy a estar con ustedes. Bienvenidos a esta sesión de repaso que por instrucciones del Gobierno del Estado de Nuevo León e instrumentados por la Secretaría de Educación nos servirá para preparación al examen de ingreso a educación media superior. Pero antes de empezar, permítanme recordarles algunas indicaciones que nos han estado dando el Gobierno del Estado. Recuerden lavarse las manos al menos durante 20 segundos con agua y jabón. También, si vas a estornudar, recuerda cubrirte con el ángulo interior del brazo. En el caso de que vayas a salir de tu casa, recuerda que es solamente si es muy necesario, deberás utilizar cubrebocas. Recuerda que esto es obligatorio en nuestro estado. Recuerda que cuando estés en la parte de tu casa afuera, evita tocar tus manos, tus ojos y tu nariz. Recuerda que esas son zonas de contagio y correrás más riesgos de que puedas contraer alguna enfermedad o algún virus. Si no tienes a la mano agua y jabón, podrás usar gel antibacterial, que es otra medida que podemos utilizar para mitigar el virus. Recuerda que en esta temporada debemos de evitar saludar de beso o también de mano. Y también debemos de estar al menos una distancia de 1.5 metros hacia otras personas. Si presentas algún síntoma relacionado a COVID-19, recuerda que debes de marcar al 070, que es la línea de ayuda que nos proporcionó el Gobierno del Estado para orientarnos. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar el día de hoy es libreta, tu libro de texto, lápiz y la calculadora. Recuerda que este material es con la finalidad de que verifiques tus resultados. En los exámenes que vas a presentar no está permitido utilizar la calculadora, entonces este instrumento nada más nos sirve para verificar los resultados. Los temas de la sesión a abordar el día de hoy es ecuaciones de segundo grado, dibujo y trazos geométricos, triángulos y cuadriláteros, ángulos, teorema de Pitágoras, definición de las funciones trigonométricas,
así como el valor de seno, coseno y tangente para ángulos especiales que sean de 30 grados, 45 grados y 60. Y bueno, vamos a iniciar con el primero de nuestros temas, que es ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Y yo me pregunto, ¿qué es una ecuación cuadrática? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas es de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, en donde el primer término es llamado término cuadrático porque contiene una parte literal que está elevado al cuadrado. El otro término es el término lineal, que este tiene la parte elevada a la 1 en x. Y el otro término es el término independiente, que puede ser cualquier número, como por ejemplo 13, 14, cualquier número constante que no varía, ¿sí? Sin embargo, para que sea una ecuación cuadrática, deberás tomar en cuenta que siempre va a ser necesario que tenga una parte literal que sea cuadrática, que esté el exponente a la 2. Veamos una resolución de alguno de estos problemas. En este caso, permíteme sugerirte que vamos a utilizar factorización. Debes de saber este tema porque pueden hacerte muchas preguntas referente a factorización. Por eso es necesario que lo incluyamos en nuestro estudio. ¿Me permites leerte el problema para que las personas que nos están siguiendo por radio nos puedan escuchar? Y dice, un terreno rectangular tiene 4 metros más de largo que de ancho. Si su área es 32 metros cuadrados, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Recuerda, un terreno rectangular. Entonces, primero debes de pensar en un rectángulo. Para eso dibujamos un rectángulo, ¿de acuerdo? Después, fíjate bien en las preguntas. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Para eso, sabes que son las medidas que nos están preguntando, pero la única comparación que tienes es entre sus lados. Te dice que es 4 metros más de largo que de ancho. ¿Tú conoces el ancho? No. Entonces lo podemos representar por medio de una incógnita, que en este caso vamos a utilizar x. Como sabes que el largo es 4 metros más que el ancho, puedes decir por medio de esa misma literal que sería x más 4, de esta forma. Y otra cosa que ya tú tienes es el área. El área es 32 metros cuadrados. Y tú dices, ¿qué hago con todo esto, maestro? Bueno, yo te puedo decir que si te están dando el área, muy seguramente tendrás que utilizar la fórmula para calcular el área de un rectángulo. En este caso, ¿recuerdas la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Sí, efectivamente, el área es igual a base por la altura. En este caso, toca sustituir los valores. Tú sabes que el área es 32, la base es x más 4 y la altura es x en este problema en particular. Lógicamente, cuando pongas x más 4 en la base, deberás utilizar los paréntesis porque toda la medida es x más 4. ¿Por qué multiplicas la base por la altura? Para después hacer ese procedimiento. Hacemos el procedimiento. Recuerda, el 32 se baja. X por x es x cuadrada. 4 por x es 4x. Y aquí me voy a tomar a recordarte que por lo general ponemos la ecuación x cuadrada más 4x igual a 32. Si te fijas, lo tengo en la parte al revés. Para eso utilizo una propiedad que se llama propiedad simétrica de la igualdad, que consiste en que lo que yo tengo en el primer miembro lo puedo pasar al segundo miembro, y lo que tengo en el segundo miembro al primer miembro. Y eso no altera mi igualdad, de la siguiente forma. X cuadrada más 4x igual a 32. Seguimos. ¿Qué hice en este paso? Si tú te fijas, el 32
está del lado derecho, lo que hice fue nada más restarle 32 para que nos dé 0. Pero si yo lo hago en esa parte, deberé hacerlo en el lado izquierdo también, para que se mantenga la igualdad. De ese modo ya lo podemos igualar a 0 y tendríamos x cuadrada más 4x igual a 0. ¿Y qué sigue después? Utilizamos la factorización. Fíjate bien. Existe una regla. Debes de multiplicar dos números que te den menos 32 y que sumados te den 4, que es el término lineal en este caso. Yo te puse aquí una anotación para que veas dos números que multiplicados sean igual a 32, negativo, y sumados sean igual a 4. Este caso sería 8 por menos 4 me da menos 32, que es el término numérico, y 8 menos 4 me da 4, que es el término lineal. Y lo pondríamos de la siguiente forma. X por x me da esta x cuadrada. 8 por menos 4 me da menos 32. Y 8 menos 4 me da ese 4x. Y ya tienes la factorización. Si tienes un trinomio de este tipo que está igualado a 0, siendo una ecuación cuadrática, deberás factorizarlo siempre de esta forma. Y bien, ahora nos toca obtener las raíces, ¿sí? Para el primer caso tendríamos que poner x más 8 igual a 0, se debe de igualar a 0. Despejamos x y como está sumando va a pasar restando al 0. De modo que nos va a quedar x igual a menos 8. Para la otra raíz nos queda que x menos 4 es igual a 0. Como está restando el 4, voy a ponerlo al lado derecho de la igualdad sumando el 0. Y nos va a quedar x igual a 4. Así obteniendo las raíces. Pero volvamos a la pregunta que nos están haciendo en este problema. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Si te fijas muy bien, el menos 8 no nos sirve en este caso, nada más nos sirve el 4 positivo porque la respuesta es para una distancia y las distancias son positivas. En este caso, nada más sustituimos x es igual a 4 en el ancho y sustituimos aquí 4 más 4 es igual a 8. Y tenemos ya las dimensiones, 8 por 4 es igual a 32. Bueno, terminamos el primer segmento y vamos a un corte breve. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Maravilloso mundo de la ópera. Funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. El Doctor Milagro, primer festival de ópera online. Quédate en casa y disfruta nuestra selección. Casa, en la convivencia, pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta, lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre podemos cambiar la historia. Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar. Saquemos la banderita blanca de la solidaridad. La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, llama al 911. Cuentas con nosotros. Protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Seguimos a la vanguardia, modernizando nuestros servicios para llegar a ti. Acercamos el servicio de impartición de justicia sin necesidad de salir de casa. Es muy fácil. Desde tu computadora debes registrarte como usuario y acceder al tribunal virtual o descargar la aplicación en tu celular. Podrás consultar expedientes, enviar demandas y promociones electrónicas, encargar y recibir notificaciones vía remota, entre otras cosas.
Porque nos importa tu salud, en la contingencia generada por el COVID-19, eliminamos distancias y seguimos a tu alcance. Usa el tribunal virtual. Quédate en casa. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Bueno, continuamos, muchachos. En este caso voy a mostrarles el siguiente problema, pero en este caso ya no vamos a utilizar factorización. Voy a utilizar lo que es la fórmula general, que muchos de nosotros se nos hace muy flexible usarla. Fíjense bien, les voy a presentar el siguiente problema. Para nuestros compañeros de radio me gustaría leerlo detalladamente para que nos escuchen. 3 veces el cuadrado de un número menos 5 veces el mismo número más 2 es igual a 0. ¿Cuál es ese número? Si te fijas muy bien, aquí podemos hacer la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico de la siguiente manera. Yo en esta ocasión ya te puse la ecuación cuadrática, pero vamos a revisarla detalladamente. 3 veces el cuadrado de un número, 3x cuadrada. Si tú lo lees pausadamente es muy fácil traducirlo. Menos 5 veces el mismo número, menos 5 veces x. ¿Por qué x otra vez? Porque estamos utilizando el mismo número, por eso usamos la x nuevamente. Más 2, entonces aquí ponemos más 2, es igual a 0. ¿Cuál es ese número? Para eso primero deberíamos de checar los coeficientes de cada uno de nuestros datos. Recuerda que cuando utilizamos la fórmula general necesitamos saber los valores de a, b y c, que en este caso el valor de a es referente al término cuadrático. En este caso el término cuadrático tiene un coeficiente de 3, por eso a es igual a 3. En el caso de b es para el término lineal, que es menos 5 si te fijas. Entonces b valdría menos 5. Y en el caso de c es el valor constante, que viene siendo 2. Por eso c nos vale 2. Y algo que siempre te voy a recomendar es que debes de memorizar y ya saberte la fórmula general. Recuerda, la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Lo que sigue es sustituir solamente los valores. Para eso, yo siempre te voy a recomendar que utilices los paréntesis. Si dice menos b, tendrías que poner menos y luego sustituir el valor de b, que en este caso es menos 5, más menos la raíz de b al cuadrado, vuelves a ver el valor de b, que es menos 5, menos 4a, a vale 3, por 4a, c. En el caso de c, vale 2, todo ponlo entre paréntesis, sobre 2a, 2 paréntesis 3. Y lo que sigue es simplificar. Si tú te fijas aquí, menos por menos me da más y me queda 5, más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado. Todos los números negativos que se elevan al cuadrado me da positivo, por eso es 25, menos, que es menos por más, es menos, por más es menos 4 por 3, 12 por 2, 24. 25 menos 24 y nos queda abajo 2 por 3, que es 6. Simplificamos lo que está en el radical. 25 menos 4 es igual a raíz de 1. ¿Cuánto es la raíz de 1? Es 5 más menos 1 sobre 6. ¿Y por qué más menos? Porque acuérdate que una raíz cuadrada siempre tiene un resultado negativo y un resultado positivo. Para ese caso tendríamos dos raíces. Para el primer caso tendríamos que 5 más 1
sobre 6 y hacemos la operación, 5 más 1 es 6 sobre 6 es igual a 1. La primera de nuestros resultados es 1. Quiere decir que si el número sería 1 y lo eleváramos al cuadrado, lo multiplicáramos por 3 y luego le restáramos 5 veces ese número más 2, nos tendría que dar 0. Para el otro caso sería 5 menos 1 sobre 6. 5 menos 1 sería 4 sextos. Simplificamos sacándole mitad y nos da 2 tercios. Este sería otro de los valores que podríamos poner aquí y nos darían igual a 0. Va un cuestionamiento directo que te pueden preguntar en un examen. Te dice, factoriza la siguiente expresión cuadrática. X cuadrada más 5, X más 6. Te dan opción A, X más 5 que multiplica a X más 1. Opción B, X menos 3, X menos 3 que multiplica a X más 2. Inciso C, X más 3 que multiplica a X más 2. ¿Ya tienes tu respuesta? Factorízalo. Si escogiste el inciso C, es lo correcto. Recuerda la pista. 3 por 2 es igual a 6, que es el término independiente, y 3 más 2 es el coeficiente del término lineal que está en 5x. Si pueden pasar por favor en pantalla este código QR para que los muchachos que están siguiéndonos tengan oportunidad de repasar un formulario que con mucho gusto preparamos para ellos. Bueno, creo que es tiempo suficiente. Vamos a continuar. Empezamos con el tema de dibujos y trazos geométricos. Te voy a poner 2 imágenes. Dice, observa detenidamente las siguientes figuras e identifica en cuál de ellas hay rectas paralelas. Para nuestros compañeros de radio las voy a describir. En la primera fotografía es una rueda de la fortuna vista de una manera lateral y en la otra fotografía es una guitarra. ¿En cuál de las 2 figuras hay rectas paralelas? ¿Listo? Si tu respuesta fue la guitarra, efectivamente. Como podrás notar, las cuerdas son líneas paralelas. ¿Y cómo sé eso? Recuerda, las rectas paralelas son aquellas que están a la misma distancia una de otra y por más que se prolonguen, nunca se intersectan. Veamos otra pregunta. Observa detenidamente las siguientes figuras e identifica en cuál de ellas hay rectas perpendiculares presentes. En la primera figura es una cruceta, ese artefacto que sirve para quitar alguna llanta a las tuercas de esa llanta. Y en la segunda figura es la Torre Eiffel, ese edificio que está inclinado, que está en Italia. ¿Ya tienes tu respuesta? Rectas perpendiculares. Si escogiste la cruceta, estás en lo correcto. Recuerda que rectas perpendiculares son aquellas que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Y como puedes ver, la cruceta es como una cruz y sus lados son rectos, forman 90 grados. Seguimos. Veamos en triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver lo que es perímetro y área en esta ocasión. Recuerda que hay algo que debes de tener bien claro. Debes conocer todas las fórmulas para calcular el área de cualquier triángulo y cualquier cuadrilátero. Por eso es muy importante repasarlas, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente problema. Dice, calcula el área de un terreno triangular cuyos lados miden 2.1 metros, 4.56 metros y 5.6 metros. Yo me permití mostrarte una figura, como tú ves, es un triángulo, están ahí las medidas ejemplificadas para que las observes. Recuerda que el perímetro es sumar todos sus lados, porque el perímetro es el contorno de toda mi figura. En este caso, el perímetro sería sumar 2.1 metros más
4.56 metros más 5.6 metros. Recuerda que cuando son números decimales debemos de sumarlos de una manera correcta. Si tú te fijas, yo no puse 2.1, puse 2.10. Agrego el 0 para ir poniéndolos en forma alineada. Si te fijas, es lo mismo un décimo, o sea, 0.1, que 10 centésimos, o sea, 0.10. Por eso podemos seguir agregando al lado derecho ceros. En el siguiente caso tenemos 4.56, de hecho por eso había puesto este 0, porque aquí tengo dos dígitos en el decimal, y en el caso de abajo tengo 5.6 que terminé poniéndolo con 5.60. Si te fijas, otro detalle que debemos de checar es que el punto decimal realmente esté vertical en mi procedimiento. Hacemos la suma, 6 más 0 más 0 es 6, 1 más 5 es 6, más 6 es 12 y llevamos 1, y ese 1 más 4 es 5, más 5 es 10, más 2 es 12. Recuerda, el punto decimal siempre va alineado igual que tu suma. De modo que el perímetro de este terreno debería de ser 12.26 metros. Veamos otro ejemplo. Javier quiere alfombrar su cuarto que tiene forma rectangular como se muestra en la figura. Calcula el área que necesita para realizarlo. Si te está hablando de que tiene forma rectangular, muy seguramente habrás pensado en dibujar un rectángulo y poner las medidas. Recuerda que la medida más chica es la que representa en este caso el ancho o la altura de mi rectángulo, y en el lado de el largo sería 8.6. Recuerda, la fórmula del rectángulo es base por la altura. Hacemos la sustitución, que es 8.6 metros por 5.2 metros. Veamos la multiplicación. Esta multiplicación se hace comúnmente 2 por 6 es 12, 2 por 8 es 16, y vas haciendo la multiplicación primero 2 por 86 y luego 5 por 8, que sería 5 por 6, 30 y lleva 6, 5 por 8, 40 y 43. Es bien importante que recuerdes que debes de dejar el espacio para que puedas realizar tu suma, porque este 0 no debe de ir acá, debe de ir el espacio. Ya realizando tu suma te debería de dar 44.72, siendo el área igual a 44.72 metros cuadrados. Veamos el siguiente problema. Un trapecio tiene de base mayor 15 centímetros y de base menor 10 centímetros. Calcula el área sabiendo que su área es de 100 centímetros. Bueno, perdón, te pide calcular la altura. Vas a dibujar un trapecio y llenar sus datos. La base es 15 centímetros. La base menor es 10 centímetros. La altura es lo que te están pidiendo y tú sabes que el área es de 100 centímetros cuadrados. Para eso tienes que recordar la fórmula del trapecio. Recuerda que la fórmula del trapecio es área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Sustituyes los valores. Sería el área 100 igual a la base mayor, que es 15, más la base menor, que es 10, por la altura sobre 2. Es muy importante que pongas entre paréntesis la base mayor más la base menor. Realizas la suma, que sería 100 igual a 15 más 10 sería 25h sobre 2. Si el 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando al 100. Haces la multiplicación, sería 200 igual a 25h. Y para despejar la h, solo tienes que quitar ese 25 que la está multiplicando. En este caso nos quedaría, bueno, antes usamos la propiedad simétrica porque generalmente ponemos h del lado izquierdo, ponemos 25h igual a 200, y luego ahora sí despejamos h, y el 25 pasa dividiendo al 200. 200 entre 25, ¿cuánto nos da? H nos da igual a 8. Y esa sería la altura en particular de este trapecio.
Voy a dejar el código y si me permiten ponerlo en forma completa para que los estudiantes puedan repasar esta segunda sección y que tengan material para trabajar. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. Ahorita ya, pero de aquí se fue sin cáncer. ¿Qué te parece contar con el mejor lugar donde se expresen lo contemporáneo, lo urbano y lo auténtico de la vida cotidiana? Quiero cantar a todos los abuelitos, a todos los papás, a todos. Tepa 28. Lunes 10 de la noche. Y sábado 11 de la noche. Canal 28. Se apodera de tus tardes. Todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. El análisis, el comentario, la polémica, la crítica. Sigue la información local, nacional e internacional. Ahora en nuevo horario. Todo deporte, de 1 a 2 de la tarde. Por Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Bueno, seguimos con ustedes, muchachos. El día de, en este momento nos toca ver el tema de ángulos. Y bueno, me gustaría empezar con el siguiente cuestionamiento. Según la clasificación de ángulos, ¿en cuál de las siguientes figuras puedes ver un ángulo agudo? Te voy a mostrar dos imágenes. Para nuestros compañeros de radio las voy a describir. En la primera de nuestras imágenes viene una fuente que está en forma de cuadrado. En la siguiente imagen vienen las pirámides de Egipto. Piensa muy bien, ¿cuál de las dos figuras contiene ángulos agudos? ¿Ya tienes tu respuesta? Si escogiste las pirámides de Egipto, estás en lo correcto. Recuerda, los ángulos agudos miden más de 0 grados y menos de 90 grados. En este caso, pues las pirámides sí son agudas. Veamos otro ejemplo. Según la clasificación de ángulos, ¿en cuál de las siguientes figuras puedes ver un ángulo recto? Describamos las figuras. En la primera figura es una casa, está mostrando una ventana que está en forma de rectángulo. En la figura 2 es una ruleta que tiene 9 objetos a escoger y en ellos todos convergen en un punto en el centro. ¿Ya tienes tu respuesta? Si escogiste la ventana, estás en lo correcto. En este caso, un ángulo recto, recuerda que son los ángulos que miden 90 grados. Adición de ángulos. Estos son unos conceptos que te aconsejo que debes de
tener en cuenta. Es algo que debes de ya conocer y que no se te olvide. Los ángulos complementarios son esos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Para ángulos suplementarios son ángulos que sumados nos dan a 180. Y en el tercer caso son los ángulos conjugados, que son esos ángulos que sumados nos dan 360. ¿Ya estás listo? Veamos cómo podrías tener un cuestionamiento. Sabemos que los ángulos A y B son suplementarios. Si el ángulo A mide 50, ¿cuál es la medida del ángulo B? Vamos a leer las opciones para nuestros compañeros que nos siguen por radio. A, 40 grados, B, 130 grados, C, 310 grados. ¿Ya tienes lista tu respuesta? En este caso, si escogiste 130 grados, estás en lo correcto. Recuerda que los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma es 180. Pero, ¿y cómo lo calculo? Cuando tú sumas ángulos, recuerda, si son ángulos suplementarios como suman 180 grados, deberás poner ángulo A más ángulo B igual a 180. Sustituyes el valor del ángulo que te dieron, que en este caso es el ángulo A. De esta forma, 50 grados más el ángulo B es igual a 180 grados. Y haces un despeje para saber cuánto vale el ángulo B. En este caso, como el 50 estaba sumando y es positivo, va a pasar restando al lado derecho. 180 grados menos 50 grados nos da a 130 grados, que es la respuesta que viene aquí en pantalla. Seguimos con el teorema de Pitágoras. Recuerda, en el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y me permito mostrártelo en este ejemplo, que es un ejemplo muy clásico que a lo mejor ya vistes con tu maestro en secundaria, pero que no está de más recordarte. Recuerda que la medida más larga se llama hipotenusa, los que forman el ángulo de 90 en ese triángulo son los catetos. En este caso, si tú te fijas, en el cateto A vale 3 y su área es 9, y en el cateto B vale 4 y su área es 16. Y lógicamente la hipotenusa en este caso vale 5 y su área es 25. Si tú sumas los catetos, que son los cuadrados, nos daría 25, que es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es un ejemplo muy básico para que tú recuerdes cuál es la fórmula, que es la siguiente: C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, en donde C es la hipotenusa, A y B recuerda que son los catetos. Veamos un cuestionamiento directo. Según las medidas, elige aquellas que corresponden a un triángulo rectángulo. Inciso A, 2 centímetros, 2 centímetros y 3 centímetros. Inciso B, 3 centímetros, 4 centímetros y 8 centímetros. Inciso C, 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. ¿Ya tienes tu respuesta? A lo mejor dirás, pero ¿y cómo le hago? Recuerda que yo te digo que es la respuesta C. ¿Y cómo sé eso? Recuerda la siguiente pista. Podemos usar el teorema de Pitágoras para verificarlo si es exclusivo para triángulos rectángulos. Es correcto. Recuerda, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si tú sabes que la hipotenusa es el lado que es mayor, podríamos decir que podría estar la sustitución de la siguiente manera. 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Las dos medidas que son menores, que son 6 y 8, tendrían que ser los catetos. Elevas al cuadrado cada uno de los términos. En este caso, 10 al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. Si tú sumas 36 más 64,
podrás notar que es 100. Entonces quiere decir que los cuadrados de esas dos distancias es igual al cuadrado de la distancia mayor. Y al tener una igualdad podríamos saber que si se cumple, y como el teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos, nuestra respuesta sería correcta si es un triángulo rectángulo. Veamos un ejemplo en un problema razonado. Nos dice, una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared. ¿Ya lo imaginaste? Te ayudo con el siguiente dibujo. Fíjate bien, la escalera ¿cuánto mide? 15 metros. Está recargada en la pared. ¿Y qué son los 9 metros? Es la distancia del pie de la escalera a la pared. ¿Qué es lo que te piden? Calcula la altura en metros que alcanza la escalera. Recuerda que las escaleras tienen que tener una inclinación a la pared para que no nos vayamos para atrás. Entonces, no podemos ponerlas paradas totalmente. Por eso tenemos que tener una distancia. En este caso va a alcanzar una distancia A que no conocemos. ¿Listo? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerda, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Hacemos la sustitución. C, ¿qué viene siendo? Efectivamente, C es la hipotenusa, que en este caso sería 15. Voy a sustituir. 15 al cuadrado es igual a A al cuadrado. Si te fijas, A es la medida, que es la altura, la que quiero conocer, más 9 al cuadrado, que es la distancia del pie de la escalera a la pared. Hacemos los cuadrados. 15 al cuadrado es 225, igual a A al cuadrado, más 81, que es 9 al cuadrado. Despejamos A al cuadrado. Nos queda de la siguiente forma. 225, como el 81 está sumando a la cuadrada, va a pasar al lado izquierdo de la igualdad, restando. Hacemos esa resta y nos queda que 225 menos 81 es igual a cuadrada y la resta es 144. ¿Qué sigue? Debemos de quitar el exponente de la A. En este caso lo hacemos con la operación contraria. Si está elevado al cuadrado debemos sacar raíz cuadrada. Pero debemos de hacerlo en ambos lados de la igualdad, de esta forma. Para el A al cuadrado, la raíz cuadrada hace que se cancele el exponente y nos va a quedar A solo. Y debemos sacar la raíz cuadrada de 144. ¿Ya lo tienes? Sí, efectivamente. La raíz cuadrada de 144 es 12 metros. ¿Sí? Voy a poner el siguiente código, si me hacen el favor de ponerlo en pantalla en grande, para que puedas tomar una foto y en un momento regresamos para continuar con nuestra siguiente sección. Escuela TV, rumbo a la prepa. Sigue viendo Escuela TV. Vivir eternamente a través de la música, sentir al ritmo norteño, de cumbia y tejano, acordes que se instalan por siempre en la memoria. Las Inmortales, con Tomás Valdés, martes 10 de la noche y domingo 2 de la tarde. Canal 28. Jóvenes, lejos del arte. Elegimos mirar diferente.
Invertimos más de 70 millones de pesos en 3 esferas culturales en García, El Carmen y Galeana. Teatro, danza, lectura y más en comunidades que más lo necesitan. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Música en vivo e historias con los protagonistas de los sonidos más representativos de nuestra ciudad. Llevamos el concierto a tu casa. Sonidos Live. Viernes 9 de la noche. Canal 28. La mejor oportunidad para que nuestros niños recorran el país es una aventura que genera participación y le ayuda a reconocer nuestra cultura. La Lleva México. Sábado y domingo, 8:30 de la mañana. Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Qué bueno que siguen con nosotros, muchachos. Vamos a terminar el día de hoy con los siguientes temas ya aplicados a razones trigonométricas. Primeramente, me gustaría recordarlos, por si no recordamos qué es el seno, coseno y tangente, me voy a permitir utilizar un círculo unitario. Fíjense, un círculo unitario es aquel círculo que mide de radio 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es el seno realmente? Si tú te fijas aquí en el radio lo puse, está como en un color rosa, que viene siendo la hipotenusa. Ahora, cuando termina, que toca en el punto de la circunferencia, ese radio, se dibujó una recta que es perpendicular a un eje que le podríamos llamar X. Esa recta que está en forma rectangular al eje X es el seno en cierta forma. Recordemos la función de seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si tú te fijas bien, como la hipotenusa vale 1, pues en este caso particular el seno pues sería esta distancia que está aquí. Para el caso del coseno, si tú te fijas dentro de este eje horizontal o eje X, si lo ves como un plano cartesiano, podríamos decir que el coseno es esta distancia en este rectángulo, ¿sí? Coseno de X. Y recordemos la función, coseno de cualquier grado es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué es el cateto adyacente? Es el ángulo que está aquí en forma horizontal, que vemos como con un color rosa, ¿sí? Si tú divides esa distancia entre 1, nos daría el mismo coseno. Por eso es importante que tengamos en cuenta qué es el coseno y qué es la tangente y qué es el seno. Si te fijas en la tangente está dibujado por el área de afuera, ¿sí? Y es en forma perpendicular a este mismo eje de X, ¿sí? A medida que yo vaya aumentando mis grados, ¿qué va a ir pasando? Va a ir aumentando el seno, puede llegar hasta 1 si seno es 90 grados. Pero si voy bajándolo, cuando llegue a seno de 0 grados, no va a haber altura. Por eso el seno de 0 grados es 0. Para el coseno pasa lo contrario, cuando es coseno de 0 grados nos da igual a 1. Y a medida que va subiendo los grados hacia el 90, se va desapareciendo y va disminuyendo. Y para el caso de la tangente a medida que es más grados, se va haciendo cada vez más grande,
hasta tender a infinito, que en el caso si ustedes ponen tangente de 90, nos va a suceder que nos va a marcar error, es porque tiende a infinito. La tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bueno, vamos a ver unos casos especiales para calcular. Bueno, antes que nada vamos a hacer unos cuestionamientos directos y si ves, vamos a leer la siguiente pregunta. Observa el siguiente triángulo rectángulo e identifica cuál es la hipotenusa. Ya lo habíamos visto antes, obsérvalo. Para los compañeros de radio es un rectángulo, el ángulo de 90 está formado por dos medidas, que es 5 centímetros y 12 centímetros, y la medida que está frente a ese ángulo recto es 13 centímetros. Ya tienes tus respuestas, inciso A sería 5 centímetros, inciso B 12 centímetros, inciso C 13 centímetros. Si pusiste C, es correcto. Recuerda que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los dos catetos y está frente al ángulo recto. En este caso es 13. Otro cuestionamiento directo. Observa el siguiente triángulo rectángulo y tomando como referencia el ángulo de 67 grados, identifica cuál es el cateto opuesto. Para el ángulo de 90 grados tiene una medida de 60 centímetros y una de 25 centímetros. Y frente a ese ángulo recto una de 65. La medida de 25 forma parte del ángulo para nuestros compañeros de radio. Inciso A, 60 centímetros. Inciso B, 25 centímetros. Inciso C, 65 centímetros. ¿Ya tienes tu respuesta? Efectivamente, si tu respuesta fue 60 centímetros, recuerda que el cateto opuesto se encuentra frente al ángulo que nos dan. En este caso, 67 grados. Observa el siguiente cuadrado, el cual es dividido a la mitad por medio de una diagonal. ¿Qué quiero llegar con este ejemplo? Vamos a hacer una diagonal. Recuerda que un cuadrado, sus ángulos interiores es de 90. En este caso voy a poner que el cuadrado mide uno de cada lado y voy a dibujar su diagonal. Si tú te fijas, como dibujé una diagonal, la mitad de 90 es 45 y el otro lado sería también 45. Y puedo contar que ya tengo un ángulo de 45 grados y la hipotenusa es lo único que me falta. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque si yo no tengo calculadora en el examen, yo tengo que saber cuál es el seno, coseno y tangente para ángulos de 45, de 30 y de 60 grados. Y si te fijas, logré construir un triángulo de 45 grados y puedo ya calcular el seno, coseno y tangente. Solo me falta calcular la hipotenusa. Y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En donde c al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son las medidas del cateto. Elevamos al cuadrado cada cateto, nos da que 1 más 1 es igual a 2. Para saber la hipotenusa, nos vamos a sacar la raíz cuadrada. Nos da que c es igual a la raíz de 2. Hasta este momento podemos hacerlo. No es necesario que saquemos cuánto vale la raíz de 2 para poder contestar para ángulos de 45. Fíjate bien, ¿qué es lo que voy a hacer? El seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2 y lo puedo representar de la siguiente forma. Para el coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vale 1 también y la hipotenusa es raíz de 2 y nos queda 1 sobre raíz de 2. Para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como cada cateto vale 1, sería 1 sobre 1, que es igual a 1. Y seguiría para el otro ejemplo. Si te fijas aquí puse un triángulo equilátero. Voy a partirlo a la mitad con su altura. Y recordando que los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados cada uno.
Ya partido a la mitad sacamos que la medida de la base es 1, la medida del ángulo de arriba nos va a dar 30 por lógica, porque lo partimos a la mitad y no conocemos la altura de ese rectángulo y lo vamos a representar ya de esa manera. Calculamos por medio del teorema de Pitágoras y nos queda que la hipotenusa, que es 2 al cuadrado, es igual a 1 al cuadrado más b al cuadrado. Elevamos al cuadrado y nos da que 4 es igual a 1 más b al cuadrado. Despejamos b al cuadrado, quitando el 1. 4 menos 1 es igual a b al cuadrado. 3 es igual a b al cuadrado y sacamos la raíz. De modo que b nos va a quedar que es raíz de 3. Y para eso vamos a calcular primero el seno de 60 grados, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos queda que la raíz de 3 sobre 2 representa el cateto opuesto en este ángulo de 60 grados, que es b el opuesto. Para el coseno de 60 grados sería el cateto adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Y para la tangente de 60 grados es 1 sobre raíz de 3 sobre 1, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para el seno de 30 grados sería el cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1 sobre 2. Para el coseno de 30 grados sería el cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería la raíz de 3 sobre 2. Y para la tangente de 30 es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería 1 sobre raíz de 3. Y luego, permíteme usar este código para que puedan repasar esta cuarta sesión que preparamos algunos ejercicios para los muchachos para que puedan seguir practicando. Y bueno, voy a permitirme darte unas sugerencias para finalizar esta sesión y recuerda lo siguiente. En matemáticas, la práctica y práctica es muy importante. Es imposible aprender matemáticas leyendo y escuchando. Debes de practicar siempre si quieres mejorar tu aprendizaje en esta asignatura. Siempre es bien importante revisar los errores. Recuerda que los errores, ya identificándolos, puedes mejorar tu aprendizaje. Domina los conceptos clave. Siempre es bien importante dominar los conceptos clave. Si te fijas muy bien, yo por lo general te puse pistas y esas pistas eran los conceptos claves, así que debes de tomarlos siempre muy en cuenta. Y bueno, fue un placer estar el día de hoy contigo y esperemos que te vaya muy bien y sigue practicando en esta asignatura. Hasta luego. Escuela TV, rumbo a la prepa. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y